bienvenidas, ¿cómo andan? Aquí estamos, por supuesto, en un nuevo directo de Mindalia Televisión. Qué placer y qué fortuna poder estar aquí siempre con todos ustedes. Es un placer, es una alegría inmensa poder aprender de la mano de ustedes, porque con cada especialista que tenemos aquí siempre aprendo de su mano. Así que por supuesto vamos saludando a Iris Magia, a Carmen Bustos, a Arte Etéreo, sí, a Arte Etéreo, a Evangelina Arone. Si quieren ir dejando también sus saluditos, por supuesto siempre son todos recibidos. Mi nombre es Valentina y como siempre aquí al lado de la familia de la casa de Mindalia. Gracias por el corazoncito de la usuaria Inspira Siglo XXI. Gracias a todos, es un placer enorme. Y voy a enviarle la solicitud, por supuesto, y como en cada ocasión, a nuestra especialista que vamos a tener, en este caso a Cristina Rubiano. Así que le voy a ir enviando la solicitud para que, por supuesto, para que se conecte, para que nos acompañe, para que esté por aquí, por supuesto. Y mientras nosotros vamos ingresando a poco en este directo, así mismo es. Así la tenemos por aquí a Cristina, que va a ser un placer poder recibirla. A ver si he escrito bien. Cristina Rubiano, a ver si me aparece. Ah, estaba escribiendo mal el usuario, disculpen. Estaba anotando mal el usuario de Cristina. Así que ahí está. Claro, yo le envié la solicitud para que esté aquí con nosotros, para que nos acompañe, para que podamos deleitarnos con su presencia y con toda la información que nos compartirá. Y ya la tenemos por aquí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Vale, bien, ¿y tú cómo estás? ¿Me escuchas? Perfecto, te escuché re bien. Un Ah, placer, gracias. no, a ti, me encanta, siempre me encanta pasarme por Mindalia, me parece tan agradable. Bueno, como todos los temas de Mindalia me encantan, entonces, qué mejor que venir a compartir, ¿no? Sí, no, ya les quiero ir adelantando de paso, hablando de temas que van pasando aquí por Mindalia, que Cristina nos trae un tema increíble. Por supuesto, para quienes se estén conectando ahora en este momento, estamos acompañados de Cristina Rubiano, que es un placer poder tenerla aquí con nosotros. Y quiero contarles del tema que nos hablará, que a todos nos va a servir para la convivencia particularmente. Es un tema muy, muy bueno para poder aplicar, para poder trabajar sobre cómo vivir en paz con todos los que te rodean. También en el trabajo, ahora que lo estoy pensando, que a veces se complica un poco poder convivir con ciertas personas del trabajo que a veces no se lleva bien. Muy aplicable para todo, porque aparte hablábamos con Cristina previo al directo que somos seres sociales. Querramos o no, con mayor caudal, con menor caudal, siempre estamos en contacto con gente. Entonces, es importante poder estar en paz con quienes nos rodean. Así que le decía a Cristina previo al directo, cuando charlamos, que me parece un tema interesantísimo, así que desde ya, por supuesto, agradecerte. Gracias siempre a toda la gente que nos acompaña del otro lado y a quienes vean el directo en diferido también. Antes de que nos adentremos con el tema, que empecemos a charlar sobre él, les quiero contar que Cristina es facilitadora de procesos de expansión de la conciencia humana y autora de un libro. Así que desde ya muchísimas gracias, Cristina. Y adentrando, vamos a ir para lo que estamos aquí en este directo a hablar de esto, esta pregunta que creo que un montón se la deben haber hecho de, bueno, ¿cómo hacemos para vivir en paz con todos los que nos rodean, hasta con aquel que no me lo aguanto, con aquel que digo, no puedo vivir en paz, no hay forma de que viva en paz? Y lo primero que te quiero preguntar, Cristina, es ¿cómo llegaste a que te empiece a interesar este tema? ¿De dónde viene el interés por esto de empezar a vincularnos en paz con los que nos rodean? De mi propia experiencia. Genuinamente de mi propia experiencia. De hecho, lo que voy a compartir ahora es mi propia experiencia, ¿no? Esto no es ni desde la psicología, porque yo no soy psicóloga, ni tampoco desde ninguna rama de la medicina, ni nada por el estilo. Es basado en mi propia experiencia, punto. Y a mí me pasaba que yo no me sentía bien con nadie. O sea, yo a todas las relaciones
le encontraba un pero. De cualquier tipo, fueran relaciones de amistad, fueran relaciones sentimentales, relaciones laborales, de cualquier tipo. Ah, las relaciones familiares, dime por favor, de las relaciones familiares que siempre hay tanto ahí por esculcar, ¿no? Entonces, en todas, o sea, yo no, en serio, que no me podía sentir plena en ningún vínculo. Y esto era algo que traía desde muy pequeña o desde hace muchísimo tiempo, pero que, digamos, como que o empiezo a ser más consciente después de 3 relaciones sentimentales sucesivas en las que experimenté un patrón. Y el patrón eran relaciones en las que siempre había infidelidad por parte de mi pareja. Yo sabía que había infidelidad por parte de mi pareja, pero no quería separar a mi pareja. Era mayor el dolor de soltarlo, sentía yo, ¿no? Que era mayor el dolor de soltarlo que seguir viviendo en esa situación en la que no me sentía plena. Y encima de eso, una vez yo terminé, bueno, pasaron estas 3 relaciones de pareja y yo seguía viendo que yo salía digamos, conseguía nuevos amigos, grupos sociales, etcétera, y podía estar por periodos cortos, pero igual había algo en mí que decía como, ya, me estoy sintiendo incómoda, necesito salir de aquí, no sé qué. Y entonces siempre estaba criticando a las personas, o sea, siempre criticaba algo de alguien, sea que, o criticaba el físico, claro, no lo verbalizaba, era una crítica interior, ¿no? O sea, como que se quedaba en mi mente. Pero recuerda que me has presentado como facilitadora de procesos de expansión de la conciencia y eso ha sido básicamente mi proceso de vida, ¿no? Siempre expandir eh, la perspectiva que tengo de mí misma y eso solo se puede hacer si uno es honesto con uno mismo. Entonces aquí estoy con completa honestidad abriéndome a decir lo que a mí me pasó y era eso, yo criticaba todo, o sea, que si le criticaba el físico, si entonces no era el físico, le criticaba una cualidad, le criticaba, dudaba del éxito de las otras personas, seguro es que hay algo raro, no sé qué. Mira, era impresionante, pasé por todas las emociones en todos esos vínculos, desde frustración, rabia, ira, admiración, envidia, etcétera. Y un día me planteé la posibilidad no puede ser que uno siempre viva insatisfecho con la vida y que viva insatisfecho con las otras personas. O sea, yo no puedo pensar, porque claro, en todo este tema también empecé en algún punto a interesarme por la meditación, ¿no? Medito, digamos, es una práctica diaria, pero empecé por allí y vi que la meditación tal vez me abstraía, pero no solucionaba esa insatisfacción que sentía, ¿no? Entonces, eventualmente me quitaba por minutos la angustia o el desazón que me daban mis vínculos, pero realmente no me ayudaba a sentirme mejor de manera sostenible en el tiempo. Dije, capaz si me tengo que ir a vivir en una isla en la mitad del Pacífico donde no convivo con nadie, pero eso sí es real. La mayoría de nosotros no vive montado en un monte en el Himalaya, vive aquí todos los días, convive con alguien o tiene que relacionarse de una forma u otra con personas. Entonces, lo de los vínculos sí o sí era algo que yo tenía que solucionar y encontrarle una salida. Y un día con mi terapeuta, siendo otra vez absolutamente franca, ella me menciona esto de la ley del espejo, esa que dice que en el otro, ¿sí? Aquello que me perturba, ¿no? Aquello que me perturba quiere decir que me genera una emoción, cualquiera que sea, como ya dije, ¿no? O sea, que desde ira hasta admiración, cualquiera. Entonces, aquello que me perturba en el otro está en mí, de una forma u otra está en mí. Y a mí esto me sonaba un poco como, o sea, que a esta mujer que sé que me tiene envidia, o sea, me está mostrando que yo soy envidiosa. No, jamás. No, porque yo, obviamente, no, eso nunca. Yo siempre la más buena. Y ella me lo mencionó y bueno, obviamente que en ese momento yo dije, con toda la rabia, ¿no? Yo dije, nada, yo tengo que ir a leer qué es eso de la ley del espejo. Y empecé a consumir información sobre la ley del espejo, entender de qué iba el rollo, cómo se aplicaba y demás, pero no lo lograba entender y cómo aplicar en mi vida de forma como autónoma, ¿no? Capaz y cuando iba a la terapia con ella sí que lo podía hacer, pero cuando yo lo aplicaba de forma autónoma me costaba muchísimo. El caso es que yo terminé mi ciclo de terapias con ella y le estaré eternamente agradecido porque fue un, digamos, un gran soporte, una gran ayuda en todo mi proceso.
Y yo continué, obviamente, con mi proceso de pelar la cebolla, ¿no? De, como se llama mi libro, ¿no? Entonces, de pelar la cebolla, de saber qué estaba dentro de mí. Y seguí cuestionándome, ¿qué me está mostrando el otro de mí? ¿Qué es lo que me muestra? Y encontré como un conjunto de preguntas que que me ayudaban a entender, primero, qué era lo que realmente me molestaba, qué era lo que realmente producía esa emoción en mí, del vínculo o que estaba en la otra persona. Y luego entender por qué eso me molestaba y cuál era la relación que eso tenía con mi vida, es decir, con mi vida actual, como yo me percibía a mí misma, o capaz y con alguna herida que por ahí yo tenía escondida y no quería admitir. Y entonces lo fui aplicando y me di cuenta que era una herramienta que podía usar siempre. Las relaciones las tenemos siempre. Y podía ver en el otro, me podía ver en el otro a mí misma. Y así fue como poco a poco me di cuenta, uno puede vivir en paz con todos los que le rodean. Y el primer paso es atreverse a retar la idea de que las relaciones tienen que ser disarmónicas, de que las relaciones siempre vienen con conflictos, de que las relaciones siempre son peleas, cualquier tipo de relación. Pero yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar eso, ¿no? Como que en el trabajo seguro te vas a encontrar con el jefe mal geniado, la secretaria, no sé, que te hace mala cara, yo qué sé, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a pensar eso, que las relaciones son difíciles. Y me atreví a retar esa creencia, a retar la creencia de que las relaciones siempre tenían que ser incómodas, cansonas, fastidiosas, etcétera. Y el siguiente paso fue empezar a ver al otro como un reflejo de mí misma y de lo que estaba guardado en mi inconsciente. Y bueno, yo creo en el subconsciente, entonces también en el subconsciente. eh, y verlo y decir gracias porque estás allí para ayudarme a profundizar en mí. Y a medida que he ido profundizando más, porque lo sigo haciendo hoy en día, ¿no? O sea, yo, relaciones tenemos siempre, pero eso me ha ayudado muchísimo eh, a generar vínculos verdaderos, genuinos, en los que yo me permito estar en paz y por supuesto le permito a la otra persona también estar en paz. Bien. Me gustó esto último que mencionaste de los vínculos verdaderos. ¿Cómo hacemos? Tiene que ver con esto de lo que vemos reflejado en el otro y cuando empezamos a sanar todo ese trabajo que nos damos cuenta cuál vínculo es verdadero y cuál no. Es decir, aquel vínculo que me dé paz es realmente un vínculo verdadero o cómo hacemos para reconocerlo. Claro, volviendo otra vez a este segundo principio que dije y es atreverte a ver en el otro, atreverte a verte a ti mismo en el otro, ¿sí? Yo soy tú y tú eres yo, por decirlo así, ¿no? Eh, y ahí te das cuenta que han habido muchos vínculos que has creado desde un lugar no virtuoso, por decirlo de alguna forma, un lugar distorsionado. Es decir, hay vínculos que has creado solamente por interés, hay vínculos que has creado solamente por no sentirte solo, hay vínculos que has creado por una extrema admiración hacia la otra persona, tomando tú como una posición de sumisión, otros que has creado por culpa, ¿sí? Entonces, y hay otros que has creado porque genuinamente eh, estás siendo tú 100% del tiempo y absolutamente auténtico. Entonces, en la medida en que empiezas a profundizar como en la práctica de esto, de la ley del espejo, ¿verdad? Te das cuenta que eh, empiezas a ser full honesto contigo, pero es que no hay de otra, o sea, para uno poder vivir en armonía con uno mismo, el primer paso es ser honesto contigo, o sea, recuerda que eres la persona con la que más hablas en el día, le puedes mentir al resto del mundo, pero no te puedes mentir a ti, o sea, no te puedes mentir a ti, ¿sí? Entonces tienes que ser honesto contigo, punto. Y ahí es donde está el tema. Empiezas a ser honesto contigo mismo y entonces como que dices, yo no necesito maquillarme, o sea, no maquillarme de ponerme maquillaje, sino yo no necesito poner una máscara para relacionarme con nadie más.
Yo puedo ser como soy y si el vínculo se puede sostener siendo yo en plena libertad siempre, es un vínculo verdadero, porque le voy a permitir a la otra persona que también se exprese genuinamente y en libertad. Perfecto. Bueno, Cristina, la verdad es que todo lo que nos estás compartiendo es increíble y de poder prestar atención a los vínculos que tenemos, a estos si tenemos vínculos verdaderos, si estamos forzando vínculos, como empezar a estudiarlos, empezar a analizarlos un poco más. Me parece algo increíble y muy importante. Antes que pasemos, por supuesto, con las preguntas que tiene la gente para ti, quiero que nos cuentes acerca del taller que vas a estar realizando, importantísimo, para que nos compartas toda la información, por supuesto, y luego sí vamos a ir con las preguntas de la gente. Vale. ¿Sabes? Una idea que se me vino mientras estabas diciendo esto es que en esto cuando empiezas a ver esos vínculos genuinos es también que retomes la responsabilidad y tu propio poder. La relación existe porque hay dos personas como mínimo dentro de ese juego y tú eres un actor activo en ella, ¿sí? Entonces, las dos personas están sosteniendo la energía que crea ese vínculo. Si el vínculo se vuelve tóxico, hay una parte de ti que es tóxica y es tu responsabilidad sanarla. Si tú lo sientes, es tu responsabilidad gestionar la emoción que sientes. Punto. No es del otro. Si tú lo sientes, es tuyo. Capaz que, por ejemplo, cuando tú te enamoras, ¿dónde sientes la emoción? No la sientes en el otro, la sientes en ti. A veces eres tan de buenas que el otro también la siente y pueden compartir la emoción. Pero la sientes tú. Está en tu cuerpo, es la reacción fisiológica que haces tú y la interpretación la haces tú. Entonces, dentro de todo este proceso, tomar esa responsabilidad es fundamental. Y de eso va el taller. El taller se llama Sana tus relaciones, aprende a vivir en paz con los demás y apunta justamente a eso. Mi idea es compartir, digamos, ese método, por decirlo de alguna forma, basado en la ley del espejo, que yo aprendí a partir de la experiencia, repitiendo, o sea, me di cuenta que había unas preguntas y había una forma en la que yo hacía como esas preguntas que me llevaban a entender qué me estaba mostrando la otra persona de mí misma. La idea es que el taller, bueno, una parte es explicar eso y la otra parte es que las personas que asisten eh, puedan hacerlo, o sea, tomar una relación en este momento que les perturbe y aplicarlo ahí, ¿no? Vamos a analizarlo en conjunto y aplícalo de una vez para que ya te lleves como el molde y después puedas ponerlo en las otras, o sea, como tomar ese mismo sistema y analizar de esa misma forma tus otras relaciones. Importantísimo. Sí, me gusta esta parte, una de las como esta parte de las relaciones tóxicas que a veces estamos tan cegados que no nos damos cuenta y decir, no, estar alerta a esas cosas porque me parece muy importante y lo importantísimo del tema de los vínculos es poder recalcar esto como mencionaba Cristina, de que no tiene que ser solamente con un vínculo en particular, con todos los vínculos que tenemos porque estamos rodeados de vínculos en toda la vida, así que me parece algo importantísimo a poder trabajar y de vuelta a hacer insistencia en la pregunta esta de cómo vivir en paz con todos los que te rodean. De que se puede vivir en paz, que las relaciones no son duras, no son fastidiosas, como también mencionaba Cristina en un momento de que nos implantaban la creencia de que tienen que ser duras, tienen que costar, luego esa persona siempre te va a costar relacionarte, y en realidad no, capaz es aplicar en esa relación en la que más me cuesta pensar eso que me molesta del otro en realidad es un espejo. Quiero o no, para mí también la ley del espejo es una ley muy increíble porque nos hace dar cuenta de un montón de cosas y ahí es donde empezamos a tratar mejor y hasta quizás cambie un montón el vínculo o no tenés tanta relación y es mejor no tener tanta relación porque a vos te sirve para estar en esa paz que es importante poder encontrarla. Así Sí. que me parece súper fundamental. Y ahí en lo que dices me encanta porque en efecto cuando tú entiendes qué es lo que la otra persona te está reflejando, es como que la emoción, ¿no? Como la tensión que se generaba, no poder ver esa parte en ti, se disuelve. Y entonces el vínculo cambia. De alguna forma u otra se va a modificar y va a cambiar.
La otra persona puede ser que no cambie, porque eso solo depende de esa persona, ¿sí? Como de ti depende que tú cambies, nada más. Entonces, eso solo depende de esa persona, no de nosotros. Sin embargo, cuando yo suelto la atención, voy a poder ver más aspectos de esa persona que antes no podía ver, porque solo, o sea, lo único que estaba pudiendo ver era ese reflejo de mi inconsciente, punto. Bien, bien. Tratando de... Ah, ya, ahí estás. ¿Ah? Sí. Ahí está. Se me había pausado. No sé si fui solamente yo. Ahí está, se pausó. Ay, bien, ahí volvimos, de 10. Bueno, no sé si fue solamente, si a mí me pasó nomás o a alguien más, pero ahí ya, ¿me escuchás y me ves bien? Sí, te escucho y te veo. Bien. Perfecto, bien. Bueno, ahora sí, como les decía, vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ustedes. Espérenme 5 segundos, ahí vengo rápido que le abro a mi perro para que no moleste en el fondo. Disculpen, cosas que suceden al aire. Ahí estamos. Bien, bueno. Ahora sí, ya volvimos. Vamos a ir con las preguntas que tiene la gente para ti. Teníamos por aquí una que se me acaba de escapar cuando se pausó el video. Se me perdió, pero la tenía por acá, ya la voy a encontrar. Por aquí, por aquí, por aquí. Si no me encuentro. La teníamos. Bueno, disculpen las desprolijidades del aire. Bueno, teníamos para ir adelantándote de qué era la pregunta, porque la tenía Ajá. casi en memoria. Ah, acá está, perdón. Tenemos la pregunta de Herminia, que ella te pregunta, hablábamos justo, como que justo coincidió que mencionaste la parte tóxica de las relaciones, y Herminia te pregunta, dice, ¿cómo hacer si te encuentras una persona tóxica que no quiere cambiar? Bueno, ahí volvemos a lo que estaba diciendo, y es que si tú lo sientes, es tu responsabilidad. Tú, yo no estoy diciendo, no estoy negando que la persona no pueda llegar a tener eh, ciertas características que son incómodas, por decirlo así, para relacionarse con esa persona. Pero tienes que entender hasta dónde va tu responsabilidad. Y tu responsabilidad es tu vida, ¿no? Y ahí se termina. Y las personas que tengas a cargo, ¿no? Que si eres madre, pues tus hijos y demás. Pero que la otra persona cambie, depende de la otra persona. Que la otra persona quiera hacerlo. No depende de nosotros. De nosotros depende ver qué aspecto de ese vínculo es lo que yo estoy percibiendo como tóxico y por qué yo personalmente lo estoy percibiendo como tóxico. Primero pregúntate, ¿no? ¿Qué es lo que realmente me perturba de esa persona? ¿Por qué me perturba? ¿Qué significa, no? ¿Qué adjetivo le pongo yo a esa persona? ¿Qué calificativo le pongo? Pienso que es egoísta, pienso que es, no sé, que se hace la víctima, pienso que es engreído, lo que sea. Y luego, pregúntate qué significa para ti eso. ¿Qué significa para ti que una persona sea engreída? Y es allí donde viene la parte más interesante porque luego tienes que ver con la relación que eso tiene contigo, ¿no? Entonces, si esa persona es engreída, ¿hay algún aspecto en el que tú seas engreído? O más bien todo lo contrario, cero engreído, soy más bien súper tímido, yo no salgo a ningún lado, a mí no me gusta. Entonces, capaz si justamente tener un exceso de la conducta opuesta te está limitando de alguna forma en algún aspecto y esta es una invitación de la vida, literalmente, a que salgas de esa zona de confort y superes esa timidez y esa falta de confianza, ¿no? De exponerte, Ujú. ¿cierto?
O capaz no, ninguna de esas dos. A mí lo que me molesta, o yo qué sé, es que me recuerda rotundamente a mi papá. Y yo a mi papá no lo puedo ver. Ah, entonces te cargo de la herida, ¿no? Porque el punto es que, tal vez como esto más desde el punto de vista espiritual, cuando se crea una herida emocional, esa herida está allí para que nosotros podamos eh, desarrollar potenciales en nosotros mismos, ¿sí? Para que en el momento en el que atravesamos ese desafío, podamos comprender más aspectos de nosotros mismos. Pero cuando la dejamos sin resolver, simplemente esa herida va creando distorsiones, eh, se va distorsionando o va creando fractales de la misma distorsión, por decirlo así, ¿no? Y te vas encontrando con otras situaciones donde te vuelves a sentir exactamente igual, pero los personajes son distintos, el escenario es distinto. Parte cuando les comentaba de estas tres relaciones de pareja en las que el patrón era la infidelidad y yo absolutamente anulada, ¿no? Era mucho más difícil salir de la relación, para mí en ese momento era mucho más difícil salir de la relación que seguir aguantando, que estaba siendo completamente invalidada, ¿verdad? Eh, ¿Y qué era eso? Pues eran fractales de la herida que yo tenía de un abandono de infancia que no había querido resolver. Y que yo decía, pero a mí eso ni me importa. O sea, yo obviamente, yo ni siquiera tengo sentimientos hacia eso. Pero no, claramente estaba allí. Y esa herida había minado mi confianza, la confianza en mí misma. Entonces, hasta que yo no me ponga honestamente a decir, bueno, me desarmo y tengo que sanar esta herida. Y sanar la herida no es, ay, comprendo que todos hicieron lo mejor que pudieron. No, primero tienes que lidiar con la emoción, suelta la rabia. Y lo que yo tenía era una rabia que me superaba. ¿Entiendes? Entonces, suelta la rabia. Si te molesta, punto. Y hasta que te puedas vaciar, ahí sí, de manera orgánica, empieza a salir esa empatía que te permite sanar la herida. Bien, buenísimo. Vamos a ir con la próxima pregunta. En este caso es de el usuario itago73, que dice, ¿cómo se ha... Perdón, te consulta Sonia y dice, ¿cómo se hace para vivir un amor libre? Qué pregunta más hermosa. Ujú. ¿Cómo se hace para vivir un amor libre siendo libre tú? Y la libertad no es un estado externo, es un estado de conciencia. La libertad tiene muchas capas y el primer paso para que entres dentro de ese estado de conciencia de la libertad es que te hagas responsable de ti. Entiende que todo lo que está afuera es un reflejo de tu mundo interno. ¿Por qué? Porque tú estás absorbiendo la información y la estás interpretando de acuerdo a los constructos mentales que están en esta cabecita. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que ir a hacer? Ir a mirar cuáles son esos constructos mentales que están ahí. Y cuando yo me doy cuenta que tengo unos constructos mentales, entonces también tengo un poder gigante que es poder cambiarlos, poder transformarlos, trascenderlos, por mi propio bien. Nada más que por eso, por mi propio bien y porque quiero estar feliz. Punto. Y entonces cuando yo puedo hacer eso, me empiezo a reconocer como un ser humano libre, porque sé que puedo trascender esas creencias, esas limitaciones, ir más allá para expandir la comprensión que tengo de mí mismo. Y cuando tú te otorgas ese permiso de cuestionarte, ¿sí? Y de trascender esas limitaciones y atreverte a pensar diferente, como lo que te decía, yo me atreví a pensar que las relaciones capaz y no tendrían que ser siempre dolorosas, capaz y de pronto las relaciones no tendrían que ser inarmónicas, ¿no? ¿Por qué no? Puede ser. Y yo no digo que vamos a vivir en una película de Disney o de Hollywood, no, sino que si hay desafíos, capaz y hay una forma más armónica de solucionar esos desafíos que surgen en las relaciones sin tener que llegar al choque y a el dolor y la pena y la tusa, ¿no? Y 3 días borracha para poder solucionarlo. Capaz que no tengo que llegar hasta ese drama, ¿no será? Y cuando o sea, me di la oportunidad de desafiar eso. Toda oportunidad que tú te das a ti mismo, se la das a otro también, automáticamente. Entonces, con cómo crear relaciones libres, date el permiso de ser libre.
como el estado de conciencia. La libertad no es salir con carteles, libertad, libertad. La libertad es un estado de conciencia. Buenísimo, Cristina. Vamos a ir con la última pregunta, en este caso de Laura desde España, que ella te pregunta, ¿cómo trabajar la ansiedad en las relaciones? Me pasa mucho con mi pareja y con mis amistades. Muy bien. Bueno, la ansiedad generalmente, desde mi punto de vista, es un exceso de futuro, ¿sí? Es un miedo al qué pasará. Entonces aquí hay que preguntarse, ¿a qué tienes miedo? ¿Qué tienes miedo que pase? ¿Qué tienes miedo que no suceda? Que sí pase o que no pase, ¿no? Tienes miedo que tal vez te engañen en tus relaciones. Tienes miedo a que te abandonen en tus relaciones. ¿De qué tienes miedo, no? Y ese miedo no es fortuito, no es que apareció porque no hubo nada mejor que hacer. Ese miedo tiene un origen, ¿sí? Entonces hay que entrar a mirar de dónde surgió ese miedo al abandono o esa desconfianza en algún momento, ¿no? En algún momento de tu historia, ¿sí? Y, por supuesto, cuando descubres eso, sanas esa herida, empiezas a mm, despertar la confianza interna, la certeza de que puedes atravesar cualquier desafío, sea emocional o sea desafío intelectual, por ejemplo, con las capacidades que tienes y que las vas a tener en ese momento, las vas a poder practicar. Y bueno, eso va calmando la ansiedad o eliminándola. Buenísimo. Bueno, estamos llegando de a poquito al final de este directo y la verdad es que es un placer enorme haberte tenido aquí en nuestra casa en Mindalia. Nos llevamos muchísima información para seguir trabajando, para empezar a analizar y a ver cada vínculo. Yo creo que del otro lado cada uno está pensando en ese vínculo que tiene ahí, que le cuesta, que es difícil y decir, bueno, ¿cómo me voy a enfrentar ahora a relacionarme y a vincularme con esta persona? O ya desde ahora sin tener a la persona al frente, de empezar a pensar cuál es el espejo que me está mostrando ese vínculo. Como que me parece algo súper importante para que empecemos a trabajar y empezar a trabajar en nosotros. Y algo importantísimo que ha dicho Cristina y que yo también soy fiel creyente de eso, que podemos cambiarnos y podemos trabajar en nosotros. No podemos ir a cambiar el otro. Si el otro cambia, cambia porque quiere el otro, no porque nosotros influimos en el otro va a cambiar porque quiere cambiar y si no, no va a cambiar. Entonces es importante poder trabajar, ¿no? Porque muchas veces estamos empecinados en decir, yo te voy a cambiar, yo quiero que sea así, yo quiero que... Y no, y en realidad eso que seguramente, ese espejo que vemos en el otro en realidad es algo que tenemos que resolver en nosotros y de ahí es que se va a modificar ese vínculo, esa relación. Así que me parece algo importantísimo y poder trabajar por tener paz en nuestros vínculos, me parece algo importantísimo. Así que Cristina, la verdad es un placer tenerte aquí, es un placer que toda esta información quede guardada en nuestro directo, por supuesto, como todos los directos, quedará guardado en nuestro Instagram, así que van a tener toda la información. En la descripción van a tener también sus redes sociales para poder comunicarse con ella, pero por supuesto te voy a dejar unos últimos minutos, por supuesto, para agradecerte una vez más por haber estado aquí en nuestra casa, por toda la información que nos has compartido, por tu tiempo, que es súper valioso, y también para que nos cuentes cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para tener ya la información aquí fresquita de que termine el directo y vayan ahí a buscarte, a buscarte y a comunicarse contigo. Así que por supuesto, Cristina, muchas gracias y las puertas de Mindel están abiertas para cuando quieras, que nos va a encantar y me va a encantar recibirte y compartir otro directo contigo. Vale, mil gracias. Eres muy generosa con tus palabras. Millones de gracias, de verdad, también por tu tiempo y por esta conversación tan amena. Millones de gracias a todas las personas que se conectaron y, bueno, que se abrieron también a escuchar estas posibilidades. Em, Te cuento, mis redes sociales son @auténticamente Cristina y de hecho ese es mi proyecto, como compartir lo que yo misma voy experimentando en mi vida, básicamente, y a esa es mi invitación. Todos somos sabios maestros, solo que nos falta confiar en nosotros mismos y normalmente depositamos ese poder afuera porque creemos que no lo podemos tener adentro, pero no es cierto. Hay una sabiduría innata en nosotros
Todos tenemos esta capacidad de autoobservarnos y a partir de ahí entender dónde están esos puntos de evolución, ¿no? Para seguir experimentándonos a nosotros mismos. Entonces vamos a despertar ese maestro. ¿Y qué mejor que viendo en el otro a mi propio ser? ¿Sí? Eso es. Y ese es mi llamado. En últimas, aplicar la ley del espejo y aprender a vivir en paz con los demás es un sentido de unidad, un sentido realmente de unidad con todos. Y se puede, porque la separación es simplemente una ilusión. Así que bueno, espero que se puedan unir al taller que va a ser este 11 de febrero. Mil gracias. Mil gracias, Cristina, una vez más, y gracias a toda la gente del otro lado, también a quienes vean este directo en diferido. La invitación de siempre, no solo a que puedan volver a ver esta información, sino también a que la difundamos y la hagamos llegar a muchas más personas. Y por supuesto a que nos sigan ahí en nuestro Instagram, que aparecemos como Mindalia-com, que tenemos muchísima información. Así que por supuesto, muchas gracias, Cristina, una vez más. Gracias a todos del otro lado. Y por supuesto que será hasta la próxima. Gracias.